Hola, bienvenidos a una edición más de Guerreros Podcast desde las instalaciones de la Facultad de Organización Deportiva. Hoy tenemos nuestro episodio número 2, en el cual nos acompaña el doctor Ricardo López García, un profesor, colega de aquí de esta facultad. El profesor es doctor en Ciencias de la Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Granada, España. Tiene una licenciatura en Organización Deportiva, o Ciencias del Ejercicio. Tú eres de Ciencias del Ejercicio. Tú eres de Ciencias del Ejercicio y es profesor de la licenciatura de aquí de la facultad, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Da clases en maestría, da clases en doctorado, ¿no? En doctorado de Cultura Física, que ahora es doctorado en Ciencias de la Cultura, en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ¿no? Que se va a llamar ahora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel número 1. Esperamos que ya pronto sea del nivel 2. Es antropometrista, instructor de nivel número 3. Imparte certificaciones del nivel 1 y nivel 2, ¿no? Y es colega, es colaborador en el cuerpo académico que tenemos, Ciencias del Ejercicio. Y es todo un especialista, ¿no? En la composición corporal. Ya te llevamos algunos años, ¿no, Ricardo, trabajando en conjunto con respecto a la composición corporal, la antropometría. Pero ¿quién mejor que tú, que eres el especialista y líder en esa línea de investigación aquí en la facultad? Pues que platiquemos el día de hoy un poquito de qué es la antropometría, qué es la composición corporal. Pero no sin antes, bueno, pues agradecerte que estés con nosotros y pues bienvenido. No, muchas gracias. Pues primero, pues agradecer por la invitación, sí, a este nuevo formato de podcast, sí, y hablar un poco de pues lo que hacemos aquí en la facultad en cuestiones de investigación, que pues al final es algo que ayuda al ámbito del deporte y también a la salud. Sí, fíjate, uno de los principales intereses de hacer este tipo de actividades es que no se quede lo que hacemos, no se quede en las publicaciones científicas, intentar llevarlas hacia la gente para que todo el mundo entienda y se interese cada vez más por hacer de su vida o la toma de decisiones con un mayor criterio y con mayor elementos, ¿no? Para poder tener un mejor resultado en su vida diaria y en su vida deportiva. Es por eso que hoy te he invitado, porque es de mi interés el que la comunidad entienda o conozca un poco más que la antropometría, la composición corporal y bueno, pues temas relacionados con esto. No, pues vamos a empezar, ¿no? Si te parece, empezaremos. Sí, claro. A ver, explícanos un poquito, ¿qué es la antropometría? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? Bueno, la antropometría, pues obviamente es una ciencia y prácticamente se encarga de medir lo que es el cuerpo humano relacionado a los compartimentos que está formado el cuerpo. ¿Qué es eso de compartimentos? Compartimentos, pues prácticamente de qué está formado. Por ejemplo, podemos hablar de la grasa, de la masa muscular, de la cantidad de hueso que tenemos, ¿sí? El agua corporal que podemos obtener, que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Y en general, pues bueno, eso es lo que significa la antropometría, ¿sí? No solamente evalúa lo que es la composición corporal, sino hay otros tipos de mediciones que también nos ayuda, en este caso que sería como la complexión del sujeto, que es la proporcionalidad, que eso también nos puede servir para algunas cuestiones, no solamente de salud, sino también para cuestiones de rendimiento, ¿sí? En algunas disciplinas. Bueno, ok, entonces dentro de la antropometría es una ciencia, ¿no? Me estás diciendo que es una ciencia. ¿Y hay subdisciplinas de la antropometría? O sea, como por ejemplo antropometría, en este caso antropometría deportiva, o siempre que hables de la antropometría es deportiva. Sí, hablando de antropometría es en general, ¿sí? Obviamente se ha ido más, desde años, se ha estudiado mucho en la cuestión del deporte, ¿sí? Desde que se fue creado como una ciencia la antropometría siempre trabajó mucho en el ámbito del deporte. Estamos hablando ya de como en 1920, en los Juegos Olímpicos, ya había estudios donde la antropometría evaluaba a todos los atletas que asistían a los Juegos Olímpicos. Entonces desde ahí como que se unió mucho
no significa que solamente en el deporte, también la antropometría me sirve para cuestiones de crecimiento en niños, en cuestiones de salud, cuestiones de nutrición, cuestiones en adultos mayores, pero sí se trabajó mucho en el deporte y obviamente ayuda mucho al deportista. Creo que el deportista ahora debe de saber o se tiene que evaluar lo que es la antropometría en general para saber cómo se encuentra su estado físico, y eso le va a ayudar, pues bueno, practico tal disciplina, cuáles son los porcentajes, si tengo la complexión para competir. Entonces sí se unió mucho la antropometría con el deporte, se trabaja mucho en conjunto. Pues tema sin duda interesantísimo, ¿no? Porque yo eso lo he escuchado principalmente cuando vas a competir en el culturismo, ¿no? Principalmente en el culturismo, cuál es el porcentaje de grasa que tienen. Y hasta ahí, ¿no? Pero bueno, abarca muchísimas más cosas, ¿no? Como tú dices, salud, nutrición, rendimiento, crecimiento, ¿no? Entonces, poblaciones también, ¿no? Sí, como características que tienen ciertas poblaciones. Claro, en población general, sí. Entonces, a veces hay cuestiones de, por ejemplo, estamos hablando del adulto mayor, que, pues bueno, empieza a disminuir su masa muscular, empieza a disminuir la densidad del hueso. Entonces, pues ahí también se puede evaluar. Obviamente, utilizando varios equipos, igual en niños, durante el crecimiento, para qué nos puede servir. Estamos hablando principalmente en la pubertad, donde pues ahí el niño da el estirón, entonces también entra la antropometría. Se entran algunas mediciones antropométricas que nos puede servir a ver cómo va el niño en su crecimiento. Entonces, no solo el ámbito del deporte, sino lo vamos a utilizar obviamente en mucha población en general. Ok, bueno, sí. Vamos por parte. Vamos a que todos esos temas que me has comentado, pues son temas para hablar acerca de ellos, ¿no? Pero vamos a irlo desglosando poco a poco. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre antropometría y composición corporal? Porque a veces la gente se confunde con esos términos. ¿Es lo mismo o es diferente? Que la composición corporal está dentro de la antropometría, porque composición corporal prácticamente es de qué está formado mi cuerpo. Sí, te lo había dicho, bueno, yo quiero saber, te llega un paciente y él quiere saber, pues obviamente todo lo que queremos es bajar la grasa y aumentar la masa muscular, ¿sí? No solamente el deportista, sino para cuestiones estéticas, para cuestiones de salud, que es lo que queremos. Todo eso es composición corporal, ¿sí? También incluye lo que es el hueso, incluye lo que es la masa piel, ¿sí? El agua corporal. Entonces, todo eso que es composición corporal, o sea, los componentes corporales va dentro de la antropometría, ¿sí? Dentro de la antropometría, pues bueno, está la composición corporal, pero también está otra forma de evaluar que es como la complexión. Okay. ¿Sí? Que al final la complexión... ¿A qué te refieres eso de la complexión? La complexión tiene que ver mucho con la estructura del hueso, del esqueleto, ¿sí? Estamos hablando qué tan ancho es mi hueso, qué tan largo es mi hueso, ¿sí? Que es prácticamente algo que no es como el músculo y la grasa, que a lo mejor si yo llevo un entrenamiento o llevo una buena dieta, pues a lo mejor puedo disminuir mi porcentaje, aumentar mi masa muscular, pero lo que es la estructura del esqueleto, eso es genético. Sí, como cuando dicen, yo lo he escuchado, por ejemplo, en el waterpolo, que dicen la envergadura, ¿no? Exactamente. Que mide, ¿no? Eso no es parte de la composición corporal, la envergadura. No, es parte de la proporcionalidad, o sea, la complexión se puede decir. Okay. Y es algo que, pues es genético, no hay nada no hay un alimento ni una actividad física que me diga, si haces esto, pues vas a crecer más. O si haces esto, vas a tener huesos más anchos. No, eso es genético. Pero fíjate, me estás hablando de proporción, que la antropometría sirve para medir la proporcionalidad, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y yo lo estoy relacionando con deportes. Entonces puede ser que en función de tu antropometría y o composición corporal, un niño o un joven esté con mayor ventaja para practicar un tipo de deporte, por ejemplo. Sí es un factor, ¿sí? Obviamente tú sabes que ahorita el deporte pues debe tener muchas condiciones, como es el entrenamiento, la genética, el apoyo económico también es principalmente, el comportamiento, calidad de vida del atleta. Entonces creo que la antropometría, tanto composición corporal como proporcionalidad, pues entra parte de ahí, de uno de los factores que debe cumplir, pues para que el deportista pueda llegar un poco más lejos. Ok, pero entonces a veces alguien se puede aferrar y que diga, no, pues yo quiero que mi hijo sea basquetbolista, por ejemplo, y dices tú, pues sí, a lo mejor tiene 11 años, pero ¿cuánto va a medir de adulto, no? A lo mejor eso también
puede influir. Incluso Sí. a lo mejor, incluso hay formas de estimarlo, ¿no? De estimar Sí, cuánto puede crecer, que también es parte de la antropometría. Sí, es parte de la antropometría, pero a lo mejor si tú llevas el niño entrenando varios años y realmente le haces esa evaluación y te dices, no, pues va a crecer unos 65, hijo, eso es bueno para el básquetbol, pero a lo mejor no tiene la estatura para poder competir. Que puede llegar lejos, eso sí, pero a lo mejor se va a enfrentar a más dificultades, ¿no? exacto, más y a lo mejor, dificultades. sabiendo ciertas cosas como esto, por ejemplo, pues a lo mejor dices, bueno, pues le voy a invertir a lo mejor no al básquetbol, a lo mejor le voy a invertir al fútbol, soccer, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor se requiere menos altura para destacar a nivel internacional, ¿no? O Sí. sabes que, pues a lo mejor no 60, por ejemplo, 62, pues a lo mejor clavados, por ejemplo, ¿no? Podría ser que son deportes que hay un biotipo, ¿no? Hemos investigado los biotipos que hay, ¿no? Es un biotipo deportes. Y biotipo pues, prácticamente sí, biotipo prácticamente es como la unión se puede decir como la proporcionalidad con la composición corporal, ¿sí? Okay. Es la unión. Entonces más o menos ahí te va guiando, no que deporte, pero bueno, pues estás en condiciones para, o llegar lejos para tal deporte. Bueno, es que a nivel internacional, a nivel top, independientemente de los deportes que sean, vemos a los atletas, ¿no? ¿Cómo es un corredor de 100 metros, por ejemplo, no? Bueno, un corredor de 100 metros con respecto a un corredor de maratón top, ¿no? Estamos hablando de a nivel top, ¿no? De los primeros 10 del mundo, por ejemplo, ¿no? Esos marcan la pauta de cuáles son las características físicas que tiene que tener un atleta, ¿no? Si quiere alcanzar ese tipo de sí, claro, de estándares. Si vemos, por ejemplo, la final de 100 metros olímpicos, pues obviamente, siempre lo he dicho, pues bueno, para competir, pues creo que tienes que ser de Jamaica o de Estados Unidos en una prueba de 100 metros. Pero si vemos el que rompió el récord, Usain Bolt, pues tenía una zancada muy larga, cuando antes en los 90s o antes, pues no veíamos sus atletas tan altos en esas competiciones. Sí, Usain Bolt pues prácticamente rebasa lo que es la media de la estatura en una prueba de 100 metros y pues obviamente él aprovechó. Obviamente él tenía todas las condiciones, pero tenía un plus, que era su zancada, ¿sí? Y obviamente los que llegaban a ver una prueba de él, pues veíamos cómo en la arrancada él se quedaba muy atrás, pero luego sacaba su zancada y rebasaba todo, ¿sí? Sí, pues el tipo de contacto era muy similar al respecto a otros de menor tamaño, pero por la zancada que tenía, en un mismo tiempo se desplazaba más distancia, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, él no era el más veloz en su momento, era otro, el segundo lugar de Jamaica era más veloz que él, pero él con su zancado pues aprovechó eso y bueno, pues rompió todos los récords. Entonces él aprovechó mucho su complexión. Eso es parte del biotipo. Sí, pues se puede decir de la complexión, prácticamente más de la longitud del hueso, ¿sí? La estatura. Eso independientemente de sus características genéticas, ¿no? Morfológicas que tenía, ¿no? Eso, pues bueno, obviamente también le ayuda, son muchos factores. Claro. Pero dentro de la antropometría de su biotipo, tenía un biotipo que le sacaba, tenía esa ventaja. Esa ventaja, que era lo que la zancada. O sea, su longitud de piernas muy larga las tenía. ¿Sí? Entonces eso fue lo que le ayudó para poder pues romper todo lo que hizo en la prueba de 100 metros. He visto algunos estudios, o muchos, que miden la composición corporal y las capacidades físicas, ¿no? Muchos estudios, ¿no? Asociación de la composición corporal con la condición física. ¿Qué relación hay en eso? ¿Qué podemos hablar con respecto a la condición física, fuerza, resistencia y la composición corporal? Bueno, para empezar, vamos a ver un poco lo que es la resistencia y deportes de fuerza, ¿sí? Obviamente, pues, normal, como todos sabemos, entre menos grasa, entre menos porcentaje de grasa, pues es ideal para el rendimiento, ¿sí? A ver, otra vez, ¿cómo dijiste? Pues, entre menos grasa, pues es un beneficio para el rendimiento. Entre menos grasa tenga en el cuerpo. En el cuerpo, es un rendimiento para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque obviamente pues la persona suele ser un poco más ligera, si suele tener un poquito más de músculo, te da un poquito más de fuerza, entonces eso te puede beneficiar para el rendimiento físico durante la competición o un entrenamiento. El músculo ayuda a producir fuerza, la grasa no ayuda a producir nada. Okay. Esa es la diferencia. Es el punto clave ahí. Okay. Ahora, entre otra cosa, como te había dicho ahorita, el hueso también hay que darle mucha importancia a cuánto peso yo, o cuánto pesa mi esqueleto. ¿Sí? ¿Cuánto pesa mi esqueleto? A ver, háblanos un poquito más de eso, como el esqueleto. Ya lo mencionas como 2 o 3 veces y pocos le ponemos importancia al esqueleto. ¿Por qué? Porque mira, obviamente cuando alguien se hace una evaluación, pues obviamente, como te dije, quiero bajar grasa y subir músculo. Ajá. O sea, nomás nos enfocamos en esos dos. Normalmente en esos. Ajá. ¿Sí? Obviamente para lo que es
calidad de vida, población general, pues a lo mejor sí te puedo entender, ¿sí? Que nada más te interese eso. Pero ya hablando del rendimiento o en crecimiento de niños, que es muy importante, pues obviamente van creciendo, también hay que tomar mucho en cuenta el hueso y saber cuántos kilos de esqueleto tengo, ¿sí? Hablando de composición corporal, pero también el esqueleto se puede medir lo largo y el ancho del hueso, ¿sí? Entonces, una persona, a lo mejor has escuchado y suelen tomarlo mucho en broma, personas de huesos anchos, ¿no? Es que tengo sobrepeso porque... Soy de hueso ancho. Soy de hueso ancho, ¿sí? A lo mejor lo dicen bueno, ¿y es cierto o no eso? Sí, sí es cierto. Sí es cierto, sí hay hueso ancho. Sí es de huesos anchos, sí hay gente de huesos anchos, ¿sí? Entonces, pero eso es genético, o sea, no es porque uno quiera ser o quiera tener huesos anchos, ¿sí? Eso se da por cuestiones genéticas, familiares y todo, ¿sí? Ya enfocarnos en el ámbito deportivo, en algunas disciplinas, pues sí te puede perjudicar o beneficiar tener huesos anchos o no. Por ejemplo, si nosotros empezamos a hablar a deportistas de resistencia, que maratón, un ciclista, pues ustedes van a ver que nunca vamos a encontrar atletas de huesos anchos, porque son delgaditos. Son delgaditos. ¿Por qué? Porque al tener huesos anchos, por ende, tú vas a tener, tu peso ideal es un poco más elevado, tu peso corporal es más, ¿sí? Porque es como se dice, si tú tienes hueso ancho es como si fuera se le dice como un mueble. Si tú tienes un mueble más ancho, pues le caben más libros, ¿no? Si tu estructura es más ancha, pues le caben más kilos. Entonces, sí es perjudicial. Bueno, no es perjudicial, pero no es beneficioso al momento de tú competir. Es una desventaja. Es una desventaja, exactamente. Es una desventaja al momento de hacer un deporte como el maratón, que recorren 42 kilómetros. Entonces, alguien muy pesado pues tiene que cargar la cantidad de peso. Si yo soy de hueso ancho y me aferro a que quiero bajar el maratón de 3 horas porque hago 3:40, pues a lo mejor no voy a poder, es complicado. Obviamente llega uno de huesos muy estrechos, pues tiene mucho menos peso, entonces trasladar su peso a 42 kilómetros. Le cuesta menos energía. Exactamente. Gasta menos energía. Es como si tenemos un coche grande, pues ocupa más energía. Ocupa más gasolina, más energía y todo. Potencia, sí. Entonces eso. Ahora, hay deportes como el fútbol americano o el rugby que sí tener huesos anchos es una ventaja. Es una ventaja porque obviamente esos deportes te piden tener mucho peso corporal, ¿sí? Mucha masa muscular, entonces tú al momento de tener huesos anchos, por ende, pues puedes desarrollar más masa muscular. O sea, tu techo viene siendo como el límite de músculo que puedes tener, ¿sí? Entonces, tener gran cantidad de hueso, tu techo va a ser un poco más elevado de masa muscular, ¿sí? Vas a tener más peso. Entonces, ¿eso se puede calcular? ¿Sí? ¿Se puede calcular cuánto músculo, ahorita que está hablando de eso, cuánto músculo se puede tener de una persona, por ejemplo, que dice, yo quiero meterme al culturismo, por ejemplo, quiero competir? Y tú, ¿cuántos kilos de masa muscular puedo tener como límite? Como límite, sí, sin, claro. sin anabólicos esteroideos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí se puede calcular eso? Sí, claro, se puede evaluar y obviamente ahí te va a decir cuánta masa muscular tienes y cuál es tu techo, o sea, cuál es tu límite natural. O sea, ya a partir de ahí ya no puedes... Obviamente llegar al techo sí se necesita una disciplina muy... O sea, no es tan fácil tampoco. tampoco. Es muy fácil, no, o sea, entrenamiento y alimentación es lo principal. No todos los deportistas requieren llegar a su techo, ¿sí? Como te le dije, a un futbolista tener demasiada muscular, no, o sea, no es vanidad, como dicen. Bueno, ¿sí? y en cierto momento también puede ser perjudicial, ¿no? Porque te enfocas tanto en eso que a lo mejor pierdes tiempo para hacer obviamente otras capacidades. Vas a pesar un poquito más, a lo mejor te puede afectar la velocidad, cuestiones. Entonces, no por ser deportista necesitas tener estas características. Hay que saber que en el ámbito del deporte es muy grande, ¿sí? No hay que englobarlo en uno solo. Entonces, vamos a ver físicos, por ejemplo, podemos ver un maratón, los kenianos, o podemos ver los de rugby, los ingleses o los franceses, pues son estructuras corporales muy, muy, muy diferentes. Dentro de la composición corporal y capacidades físicas, si yo bajo de peso, ¿qué se ve más afectada, la fuerza o la resistencia? O sea, para bien, o sea, ¿qué mejora más? Simplemente con ponerme a dieta, bajar de peso y mantener o incrementar la masa muscular. ¿Lo sabes? ¿O no? Sí, se han hecho estudios, por ejemplo, se hacen muchos estudios en deportes de categorías, que ellos llevan en los últimos días a lo mejor un déficit calórico. Obviamente ellos lo hacen más en el peso, no lo hacen más en perder porcentaje de grasa.
¿sí? Entonces ha habido estudios donde como a la halterofilia, atletas que suelen perder mucho peso corporal y a veces suelen perder un poquito masa muscular. Pero eso no es muy bueno, ¿no? Al final, porque te llevas todo, te llevas grasa y te llevas músculo cuando bajas así tan brusco. Es que las dietas son diferentes ahí, ¿sí? Hay dietas que no son ideales para alguien que... Personas estéticas es un tipo de dieta y hay dietas para ese tipo de deportes que son categorías. Porque los deportes de categorías lo único que les interesa es el peso, ¿sí? Dar el peso. ¿Sí? A lo mejor bajó 5 kilos, pero a mí no me importa que haya bajado, si fue grasa, agua o músculo. Pero lo ideal sería que baje de grasa, eso sería lo ideal. Sí, eso es lo ideal. Obviamente ellos siempre deben de llevar un control que no estar muy alejado de su peso para competir. Porque eso, si bajas así muy brusco y luego das el peso y luego la recuperación, puede ser que no sea tan buena, porque va a depender también eso que bajes de que si lo bajaste de agua, si lo bajaste de grasa, si lo bajaste de músculo, ¿no? Sí, principalmente lo bajan de mucho de agua. O sea, hacen un tipo de dieta, que es la dieta que a lo mejor la han escuchado, que es la keto, la cetogénica, sí, donde te quitan todos los azúcares. Y prácticamente esa dieta lo que te hace es perder mucha cantidad de agua, ¿sí? Entonces, puedes perder de 5 kilos que bajaste, a lo mejor 4 kilos son de agua. Y lo demás, pues grasa, musculatura. Entonces, esos deportistas han bajado un poquito la masa muscular, pero no afecta la fuerza, ¿sí? La fuerza sigue manteniéndola, ¿sí? Entonces, obviamente esa dieta no es... A lo mejor la pueden hacer 2 semanas antes de competir o una semana antes. Oye, Rica, ¿y qué herramientas hay o métodos para evaluar la composición corporal? Bueno, hay varios tipos de herramientas. A lo mejor una que se les viene en mente, pues la báscula que tenemos en casa, ¿va? ¿Quién no tiene una báscula electrónica? ¿Y son válidas esas? Pues obviamente hay muchos equipos más sofisticados. Okay. Sí, pero son equipos ya muy costosos que a lo mejor lo podemos encontrar en laboratorios, en hospitales, en centros de investigación o en universidades. Sí, pero son ya equipos muy costosos que te estoy hablando que una báscula eléctrica te puede costar como 400,000 pesos. Ah, caray. Sí, las que cuestan 1,000 pesos ahí. Sí, son válidas, pero obviamente las de bajo costo, las de alto costo, pues ya te van dando más resultados, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, ¿sí? Eso hablando de las básculas eléctricas, ¿sí? Pero hay otros tipos de métodos como es la antropometría, sí, que la antropometría pues prácticamente, o la sinantropometría, perdón, ¿sí? Que son mediciones antropométricas que ya ahí entran, bueno, sí, han visto los pliegues cutáneos, los perímetros, los diámetros, longitudes. Entonces, la diferencia de básculas a través de la antropometría es que tanto las básculas solamente te dan composición corporal. Okay. No, ahí no te pueden dar la complexión. Okay. ¿Sí? La antropometría sí te puede dar muchas cosas. Es más, hay muchas personas que se hacen antropometría y no es necesario que utilicen una fórmula para sacar músculo y grasa. Porque la antropometría tú puedes ir viendo cada parte de tu cuerpo cómo va cambiando. Pues simplemente con las mediciones o con las medidas. Eso hablando más en cuestiones estéticas. Sí. Alguien que esté trabajando, por ejemplo las mujeres que trabajan mucha pierna, ¿eh? Les encanta trabajar en la masa muscular de las piernas. Entonces pues puedes ir midiendo lo que es el perímetro del muslo, el perímetro de los glúteos, el perímetro de la pantorrilla, ¿sí? O lo que es la circunferencia de la cintura, cuestiones de bajar la grasa abdominal. ¿Sí? O algunos pliegues, tú puedes ir midiendo algunos pliegues y si el pliegue va disminuyendo, significa que estás disminuyendo grasa en esa zona, ¿sí? Entonces, muchos utilizan por región, nada más medir y cómo va cambiando esa medición, ¿sí? Sin saber cuánta grasa o músculo total tienes en todo tu cuerpo. Entonces, se puede utilizar de varias formas. Entonces, me estás diciendo que están las básculas... las básculas eléctricas, la antropometría. Sin antropometría. Y hay otros equipos de laboratorio, por ejemplo, uno muy común que suele utilizarse muchos en adultos mayores, que es el DEXA, que es a través de la densitometría, que también te saca la composición corporal, pero te da una medición muy importante en cuestiones de esas edades, que es la densidad del hueso. Entonces yo creo que un adulto mayor es importantísimo. Eso es lo que mide ¿cuánto mineral tiene en el hueso? ¿Sí? Entonces por ejemplo, alguien que quiere medir si tiene osteoporosis o no, ¿se mide con eso? Sí, claro. Okay. Sí, se tiene que medir con eso. Entonces, obviamente sabemos que a una edad todos vamos a bajar
o vamos a perder mineral en el hueso. Entonces sí es muy importante 45, a partir de los 45, 50 años, donde vamos de bajada todos, prácticamente todos, no es alguien que se vaya a salvar. Sí es muy importante saber cuánta... ¿Qué se pierde más? ¿Se pierde más hueso que músculo o van a la par? Van de la mano, depende qué tan activo fue la persona, ¿sí? Qué tan activo, pero igual una persona que haya sido tan muy activa, densidad siempre va bueno, a ¿y el ejercicio qué tanto influye para que no se pierda tanto, o se prevenga? Bueno, en la densidad del hueso no solamente tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver mucho con la calidad de vida que lleva la persona, ¿sí? La nutrición. Afecta más, la densidad del hueso afecta más en personas con desnutrición que personas con sobrepeso, obesidad, okay. ¿sí? Obviamente una persona con sobrepeso, obesidad, pues a lo mejor cumple con todos los requerimientos nutricionales. También se han hecho estudios donde una persona con sobrepeso, obesidad pesa un poco más, entonces estás cargando más tu peso y es tu cuerpo, y eso te ayuda a fortalecer también el hueso, ¿sí? Obviamente, pues estar en sobrepeso, obesidad no es que se recomiende tener esos niveles de índice de masa corporal, ¿sí? Pero lo que es la densidad hay muchos factores y muchas veces también puede ser genético. ¿Sí? Dentro de los niños que decías, cuando van creciendo, que están en la pubertad o en la adolescencia, ¿cómo influye la composición corporal, la edad biológica, que le llaman, y la edad cronológica? ¿Qué asociaciones hay con eso? Mira, hay como lo dijiste, la pubertad es donde ocurren los cambios más notorios del adolescente o del juvenil, ¿sí? O sea, lo dejas de ver 2 años entre los 11, 12, 13 y es otro niño de cuenta, ¿sí? Son cambios muy drásticos, no solamente en la estatura, sino en el peso, dentro del peso lo que es la masa muscular y las niñas lo que es la masa grasa, ¿sí? Ahí hay una etapa, principalmente, obviamente como dijiste, la pubertad, donde el primer cambio físico que ocurre es la estatura, ¿sí? Que se le llama el estirón. ¿Sí? El niño crece en poco tiempo muy rápido. Se puede decir que en 2 años el niño puede crecer hasta 30 centímetros. Ah, caray, eso es mucho. Sí, es demasiado. Entonces es donde más cambio físico ocurre eso. Y luego, después de dar el estirón, viene otro cambio físico que es el aumento de peso. Okay. ¿Sí? Que suele ser hasta 10 kilos o 20 kilos. Bueno, los niños son 20 kilos de pura masa muscular y las mujeres son... Primero aumentan masa muscular y luego aumentan lo que es la masa grasa. Aquí hay que tener cuidado porque deportes como la gimnasia, que empiezan desde muy jóvenes, el entrenador lo que hace es que no quiere que gane peso y que no quiere que gane grasa corporal. Pues tú sabes que la gimnasia es un deporte donde pues su cuerpo tiene saltos, entonces entre menos peses, pues mucho mejor. Entonces a veces los entrenadores lo que hacen es frenar ese aumento tanto de musculatura y como de grasa corporal, ¿sí? Entonces, eso, todas las mujeres tienen que tener ese aumento, porque si tú llegas a frenar, pues puede cambiar muchas cuestiones fisiológicas. ¿Y sabes cómo lo frenan? ¿O cómo intentan frenarlo? Pues a lo mejor llevan una dieta muy baja en calorías, ¿sí? ¿Y eso no es bueno? No se recomienda mucho, ¿sí? Realmente no es beneficioso, porque a lo mejor no estás cumpliendo con todos tus requerimientos nutricionales y puede cambiar tus aspectos fisiológicos y también puede afectar con la densidad del hueso. ¿Sí? Entonces tiene muchos factores no positivos para... Ay, qué interesante. Sí, es muy interesante. Sí, entonces hay que tener cuidado en esas cuestiones, principalmente en la pubertad, donde ocurren todos los cambios físicos notorios. En el ámbito del rendimiento hay que tener mucho en cuenta porque a veces el entrenador no sabe, ¿no? El entrenador puede tener 2 juveniles de 13 años, ¿sí? En la categoría 13 años, pero a lo mejor uno ya dio el estirón y el otro no. Pero a veces muchos entrenadores pues desconocen cómo va, saben su edad cronológica, pero no saben su edad biológica. Entonces sabemos que desde el niño, después de estar en el momento del estirón, o si ya lo dio, puede tener más desarrolladas sus aptitudes físicas. Bueno, ¿y eso se puede evaluar? Que digan, es que por ejemplo, que tiene 13 años y uno está así y otro está así, ¿no? Ajá. 10 centímetros, 15 centímetros de diferencia. Y dicen, no, pues es que ya no quiero entrenar porque estoy en desventaja con los otros, o sea, no me va tan bien porque estoy más chiquillo que los demás. Y a lo mejor hay gente que a lo mejor deserta porque ya no quiere participar. ¿Se puede saber si en qué fase está, si todavía va a crecer más o no? ¿Eso se puede medir? Se puede saber con una fórmula, con las mediciones antropométricas, se puede saber exactamente
si el niño si ya lo dio o lo está dando o le falta de dar ese estirón el niño, y también te puede decir cuál puede ser su estatura, estimar su estatura adulta. Eso es bien interesante, porque a lo mejor puede ser que alguien le corte en su carrera, y que diga, no, pues si hay que seleccionar a alguien, y dice, no, pues está más chiquito, ese está más grande, juega mejor, pues corto al más chiquito, y resulta que a lo mejor ese chiquito después desarrolla más altura, más masa muscular y más fuerza y más potencia, y es mejor que el otro que ya no va a crecer, ¿no? Por ejemplo. Sí, entonces creo que los entrenadores deben saber también su edad biológica, porque siempre se enfoca en la cronológica, ¿sí? La sub-13, sub-14, entonces sabiendo la edad biológica, pues te puedes dar cuenta, sabes que este niño pues es de maduración tardía, okay. Vamos a esperarlo, y ya cuando esté en su maduración, pues vamos a evaluar sus aptitudes físicas, y obviamente pues tiene que haber un aumento en sus aptitudes. Y hay otro concepto que se llama pico de crecimiento, ¿no? Sí, el pico de crecimiento es donde está esa ventanita, ¿no? Sí, esa ventanita, y ahí puede desarrollar mucho sus capacidades físicas. En las fases sensibles, ¿no? Que es otro tema también que habrá que desarrollar en otro momento, ¿no? Para otro, porque pues es bien interesante, fíjate. Y entonces, ¿dónde se puede, si dentro de la gente que nos está escuchando, un papá dice, bueno, ¿y cómo puedo evaluarme a mi hijo o yo que estoy practicando un deporte? ¿Quién me evalúa? ¿Quién hace esas mediciones? Bueno, esas mediciones siempre lo tiene que ser alguien que esté certificado. Sí, hay una asociación que se llama el ISAC, Sociedad Internacional de Avance en la Quineantropometría, sí, que principalmente son nutriólogos, entrenadores, enfermeros, médicos, sí. Se hace este tipo de certificaciones para que el profesional pueda o tienda un poco más a cómo medirse, si voy a medir, ¿qué voy a hacer con esos resultados? Interpretarlos, porque es una cosa también es muy importante, interpretar los resultados, okay. no solamente tenerlos ahí. Okay. ¿Sí? Y al final da una interpretación, ya sea si vamos a evaluar en este caso un padre de familia, que su hijo, es que mi hijo no, lo veo muy chiquito y no crece, bueno, sus resultados son estos, un profesionalista lo evalúa y tiene que interpretar, ¿sabes qué? Pues el niño pues, a lo mejor todavía no da la maduración, es un poco tardío, pero lo va a dar a tal edad. ¿Sí? Entonces ellos son el ISAC es el que se encarga de certificar a profesionalistas en el área de la salud. ¿Tú capacitas? Sí, yo doy certificaciones del ISAC, hay varios niveles, ¿sí? El ISAC tiene muchas mediciones antropométricas, ¿sí? De todo, pliegues, perímetros, longitudes, diámetros, ¿sí? Y yo me encargo de dar esas certificaciones tanto nivel 1 como nivel 2 a profesionalistas del área de la salud. Bueno, y ya que estamos en eso, ¿y tú los ofertas? ¿Dónde los ofertas? A ver, platícanos un poco. Bueno, yo estoy con asociada con una compañera de nutrición, que ella se encarga de hacer diplomados en nutrición deportivas, y dentro del diplomado de nutrición deportiva también pone ahí como oferta lo que es una certificación del ISAC, ¿sí? Entonces nosotros ahí colaboramos en dar certificaciones. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿No puedes dejar tu correo electrónico o algo así? Sí, mi correo electrónico es, ¿lo puedo decir? Sí, es ricardo78-medio82 @hotmail.com. Y igual lo pueden buscar en la página de esa diplomado que se llama CND, se llama Centro de Nutrición Deportiva aquí en Monterrey. Okay, no, perfecto, ¿sí? Perfecto. No, pues siempre es muy bueno, ¿no? Estar con los mejores para que, como dices, a lo mejor evaluaciones de composición corporal puede hacer muchas personas, pero qué mejor que el especialista, no nada más en composición corporal, sino también en deporte, te puede interpretar esos resultados y te puede dar recomendaciones, que al final son recomendaciones y ya cada quien tendrá que tomar sus propias decisiones, no en función de lo que quieran hacer para medición. Y para medición y para la certificación, pues también, ¿no? Que también estar con los mejores, ¿no? Y, claro. y tus resultados, tus trabajos te lo avalan, ¿no? En cuanto a la producción científica que estás manejando. Y dentro de por último, también, no sé si me puedes hablar un poquito de un concepto que hablabas hace rato de la sarcopenia. ¿Qué es eso? Bueno, la sarcopenia es pérdida de masa muscular, se suele dar mucho ya en edades avanzadas, en adultos mayores, ¿sí? Que a veces a lo mejor durante su etapa adulto joven, pues a lo mejor no hizo suficiente actividad física o tuvo problemas en cuestiones de peso. O sea, es que a veces hablando de peso no solamente significa obesidad, sobrepeso, obesidad, sino también aquí nos al otro extremo, ¿sí? También que es la desnutrición o bajo peso, ¿sí? Que también puede afectar muchas cuestiones de salud, ¿sí? Entonces ya cuando llega a una edad avanzada, pues bueno, obviamente se suele perder mucha masa muscular, se pierde mucha agua corporal,
¿sí? Igual también afecta lo que es que hablamos ahorita sobre la densidad del hueso, o sea, empieza a perder el hueso mineral, o tu hueso ya no tiene la capacidad para mineralizar, o sea, las células de tu hueso a tales edades ya no tienen la capacidad para agarrar todo el mineral que estás consumiendo, ¿sí? Entonces suele haber algunos problemas en ese caso, entonces ahí ya pues tienes que intervenir pues haciendo un plan alimenticio o haciendo una actividad física para que el adulto mayor pues pueda mantener su masa muscular, pero lo que es la densidad del hueso, eso sí, cada vez vamos a ir disminuyendo. Entonces, lo ideal en la densidad del hueso es que durante tu etapa joven, que es desde 0 años hasta los 30 años, siempre estamos ganando mineral en el hueso. Llegar al tope. Siempre se está ganando. Sí, siempre está ganando desde los 0 a los 30 años. ¿Cómo? Teniendo una buena calidad de vida, ¿sí? Alimentación, actividad física, no, el tabaco, el alcohol, pues sí, perjudica lo que es la ganancia del mineral, ¿sí? Entonces, entre más mineral obtengamos al momento de ir de bajada, 45, 50 años, pues obviamente vamos a ir de bajada, pero todavía nos va a quedar un poquito lejos esa parte que es la osteopenia, que es previa a la osteoporosis. Okay. Sí, entonces sí, todavía nos va a quedar un poquito lejos. Pero alguien que no... ¿Qué es ese concepto de la osteopenia? La osteopenia es previo a la osteoporosis. Alguien que tenga osteopenia es fragilidad del hueso, ¿sí? Pero ya osteoporosis, ya cualquier caída es fractura, ¿sí? Ya tu hueso está muy, muy débil. Entonces... O sea que de joven es una inversión entonces, comer bien... La calidad de vida sí, es una inversión a futuro en cuestión del hueso, ¿sí? Y en otras cosas, obviamente no nada más en eso, ¿sí? Entonces, ya a esas edades, en adulto mayor, pues lo ideal es, como tú dices, ya hacer una inversión en una buena alimentación para que cuando yo llegue a esa edad, pues todavía me quede un poco lejos esa zona roja que se puede decir que es la fragilidad en el hueso. Eso es muy malo, ¿no? Cuando un adulto mayor se cae y se fractura la cadera, el fémur, es prácticamente muy difícil el poder salir de eso, ¿no? Porque una fractura a los 88, 85 años es muy difícil que se puedan recuperar, y la caída de la pérdida de la condición física y del consumo de oxígeno se va en picada. Sí, es muy difícil poder sacar a alguien en esas condiciones. Claro, y a veces no se dan cuenta porque, como dices, es una enfermedad silenciosa la osteoporosis. A lo mejor un adulto mayor no lo puede detectar, pero es una enfermedad silenciosa donde te evalúas y si puedes tener fragilidad en el hueso. Y no sabes hasta que te caes y tienes fractura. Bueno, ¿sí? Pues ese es un tema para otro episodio, ¿no? Exactamente. Otro día te invitaré y hablaremos un poco de lo que es la composición corporal desde el punto de vista de la salud y sus implicaciones que tiene, ¿no? Con las diferentes poblaciones. Ricardo, pues agradecerte tu participación en este episodio número 2. No sé si quieres agregar algo más para cerrar. Agradecer por la invitación. Sabemos que los temas que hablamos de aquí son muy importantes, más porque estamos en el área de la salud, más porque estamos en el área del deporte, pero a veces a lo mejor como estamos mucho enfocados en el deporte, pues también hay que tener en cuenta que pues, los deportistas también son pues humanos, ¿no? Y entonces también hay que verlo del lado de la salud. Sabemos en la actualidad con la ciencia, pues el deporte ya es ya los niveles que se les exige son muy altos, que a lo mejor... Al límite. Al límite, que al final hacemos como que la salud para un lado. Entonces, pues siempre hay que tenerlo ahí, esa cuestión. Y luego cuando se viene el retiro deportivo es cuando vienen los problemas. Exactamente, cuando viene el retiro ahí sale todo, ¿sí? El cuerpo siempre nos da, ¿cómo dice? Pasa factura después. No solo en el deporte, sino también en cuestiones de salud. Si no tuvimos que hablamos ahorita, una buena calidad de vida cuando éramos jóvenes, pues después pues van a salir todo, ¿sí? Ya después va a salir todo, entonces es muy importante la invitación, porque pues sí se habla mucho cuestiones de la salud, ¿sí? Y igual después también podemos hablar de un tema muy importante, que es que México pues tiene un problema de sobrepeso, obesidad, claro, que ese es otro tema, ¿no? También. Claro. Eso lo hemos dejado a un lado, pero pues también hay que tenerlo en cuenta. Pues ya hablaremos, entonces ya ¿sí? tenemos el compromiso ahí para otro episodio en otro momento. Pues muchas gracias, Ricardo. No, de nada, muchas gracias. Muchas gracias, este fue su episodio número 2.